días, hermanos. Reciban un fraternal saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. La meditación de este día se titula Confirmados en la fe en Cristo y está basada en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículos del 1 al 7. En estos días vemos que algunas personas tienen que estar atentos a las indicaciones que se dan en los medios de comunicación de peligros inminentes. En las costas por los huracanes, en las montañas por las lluvias, los deslizamientos de tierra, en la sierra por los volcanes que están en erupción, la lava y ceniza. Así nosotros, como cristianos, encontramos en la palabra de Dios que ella nos advierte de los peligros que podemos correr. Por ejemplo, encontramos en San Mateo capítulo 7 versículo 24 estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Encontramos que el Señor nos llama a estar atentos, a escuchar su palabra y ponerla en práctica, que seamos prudentes y desechemos todo aquello que nos impide escuchar y escudriñar su palabra. Edificando sobre la roca, construyamos sobre la base firme del conocimiento de las Escrituras y vivamos nuestra vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. En el versículo primero de nuestro pasaje en Colosenses 2 leemos: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Cuando el apóstol Pablo se refiere a que tenía una gran lucha, no era porque peleara con alguien o con otras personas, se refiere a que estaba preocupado por los cristianos de Colosas y de la Odisea, en su lucha diaria por permanecer fieles seguidores de Cristo. Esa era una gran preocupación espiritual. Pablo oraba por todos los cristianos y aún por los que no lo habían conocido, pero habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo por fe. En los versículos 2 y 3 de nuestro pasaje en este capítulo 2 de Colosenses leemos: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los cristianos de Colosa vivían en medio de un mundo lleno de filosofías, ritos, tradiciones y costumbres de las culturas griegas y romana. Esto aún nos sucede a nosotros en nuestros días. El apóstol Pablo oraba para que el Espíritu Santo consolara a los cristianos y los capacitara para sobrellevar las situaciones difíciles a las que se enfrentaban en su diario vivir. Y los exhorta a estudiar la palabra día a día para ser llenos de la sabiduría de Dios y en amor sobrellevarse unos a otros, unidos, creciendo juntos en la verdad. En el versículo 4 de este pasaje y 5 dice así: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En tiempos de los colosenses, como ahora, muchas corrientes filosóficas decían tener la verdad y el conocimiento, y se escuchaba a los falsos maestros pregonar que tenían la verdad y que ellos sí eran los correctos, los buenos, y trataban de persuadir a los cristianos con ideas tentadoras y novedosas. El apóstol Pablo les reconoce a los colosenses que han sido constantes, en orden,
a pesar de todas estas tentaciones, ellos se han mantenido firmes en la fe, pero les advierte del peligro de ser engañados, por lo que deben de ser cuidadosos y celosos guardianes de la palabra, para no caer en esta clase de engaños. Les explica que aunque él no puede estar ahí físicamente, él está orando, rogando por ellos a nuestro Dios que los fortalezca espiritualmente para que no decaiga su ánimo. En los versículos 6 y 7 del pasaje dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El apóstol Pablo les recuerda que es solo a través de la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz que nosotros somos salvos y que debemos de seguir día a día fielmente sus pasos, santos, apartados para Dios, dejando que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Él es nuestra base, nuestro ejemplo a seguir, y al estudiar su palabra, su Espíritu nos revela cuál es la voluntad de nuestro Dios, y así podemos creer y crecer juntamente, reflejando el amor de Dios a las demás personas. Sabemos que Dios nos revela a través de su palabra lo necesario para nuestro bienestar, aquí en la tierra y en la eternidad, por lo que al aprender crecemos en la verdad y al aprender lo que Cristo nos enseñó en su palabra. El apóstol Pablo les dice que también, y a nosotros también, que estemos bien arraigados en las enseñanzas correctas que hemos aprendido al estudiar y al escudriñar su palabra. En San Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 podemos leer lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesús en este pasaje nos exhorta a que estudiemos su palabra y la pongamos por obra, para que seamos realmente sus discípulos y seamos confirmados en la fe en Cristo, y nuestra forma de vivir y nuestras acciones demuestren a todos los que nos rodean que Cristo vive y está en nuestros corazones. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.